Soy autista, y esto es algo que necesito soltar. Una historia sobre trabajo, emociones, y un nudo que no vi venir. Me llamo, bueno, en realidad, eso no importa. Lo que importa es que soy una persona con diagnóstico de TEA, trastorno del espectro autista. Algunas personas le llaman funcional, otras simplemente lo ignoran. Pero para mí, no es un título ni una etiqueta, es una forma de existir, de interpretar el mundo, de sobrevivir en él. Trabajo en un entorno profesional altamente demandante, en el que debo responder con precisión, lógica y velocidad en situaciones que no dejan margen de error. Estoy entrenado para eso. Soy bueno en eso. Tomo decisiones técnicas bajo presión como si fuera un robot. Me abstraigo de la carga emocional, me desconecto del ruido, me enfoco solo en la resolución del problema. Y eso, con los años, ha reforzado una forma de ser que muchos admiran como eficiente o brillante, pero que yo sé que también es rígida, mecánica, profundamente solitaria. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Cuando las cosas se complican, dejo de ver personas. Veo funciones. Variables. Protocolos. Flujos. Miro los sistemas como una gran red que hay que mantener estable, sin importar si el que está al otro lado del teléfono está desesperado, frustrado o llorando. Y lo he hecho así por años. Porque funciona. Porque me protege. Porque, simplemente, es la única forma que conozco de navegar situaciones caóticas sin colapsar emocionalmente. Pero esta historia no es sobre mi capacidad de manejar crisis. Esta historia, aunque aún me cueste admitirlo, trata de algo que me atravesó más allá del protocolo. De alguien. Ella era nueva. Una ingeniera recién llegada a una de las sucursales más complicadas. Apenas llevaba unos días, tal vez semanas, en el cargo, cuando ocurrió una caída masiva de servicios. Más de 300 oficinas desconectadas, cientos de usuarios sin poder operar, una presión enorme desde todos los niveles de la organización. Era una tormenta perfecta. Y yo era el encargado de coordinar la respuesta técnica. Ella, sin saberlo del todo, debía escalarme a mí los incidentes más complejos. Pero estaba perdida. No conocía los protocolos. No sabía exactamente cómo manejar la situación. Y en medio de esa tormenta, colapsó. Lloró. Al final de la jornada, cuando todo parecía más o menos controlado, se quebró frente a mí. En silencio. Con una mezcla de angustia, impotencia y vergüenza. Yo no dije mucho. No consolé. No abracé. No supe cómo actuar. Pero por dentro, algo se movió. Algo que no estaba en mi manual técnico ni en los diagramas de red. Y eso fue nuevo para mí. No era la primera vez que alguien se quebraba bajo presión en una situación de crisis. De hecho, es algo que he visto más veces de las que quisiera admitir. Pero esta vez fue distinto. Porque esta vez, me dolió. Su llanto me dolió. Su fragilidad me afectó. Me dejó pensando. No entendía por qué. No podía dejar de pensar en su forma de mirar, en la expresión que tenía cuando las cosas se desbordaban. Había una humanidad ahí que me desarmó. Pasaron los días. Y, para mi sorpresa, no dejé de pensar en ella. En sus respuestas, en sus silencios, en su forma de trabajar. Noté que me incomodaba cuando dejaba de escribir o responder. Me preocupaba por su bienestar, no como colega, sino como persona. Me sorprendí revisando conversaciones pasadas. Pensando si había dicho algo mal, si había sido demasiado frío, demasiado técnico. Me cuestioné a mí mismo, algo que no suelo hacer en este tipo de contextos. Con el tiempo, entendí que lo que sentía era algo más que simple empatía. No era amor, no en el sentido convencional al menos. Pero sí era un vínculo emocional.
Un lazo que, aunque difuso, me afectaba profundamente. Y eso me descolocó. Porque yo no suelo formar vínculos así. Porque me cuesta interpretar emociones. Porque cuando empiezo a sentir, me desarmo. Intenté mantener la distancia profesional. Marqué límites. Evité prolongar conversaciones innecesarias. Me dije a mí mismo que solo estaba confundido, que pasaría, que debía concentrarme en mi trabajo. Pero mientras más me alejaba, más sentía que algo se estaba perdiendo. Ella también cambió. Se volvió más distante, más mecánica. Como si algo se hubiera roto. Finalmente, tomé valor para hablar con ella. En persona. Le pedí claridad. Le pregunté, sin rodeos, si quería seguir conociéndonos fuera del entorno laboral. Su respuesta fue que no. Pero lo dijo con una pausa, con una duda que me dejó más confundido que antes. Como si no estuviera completamente segura. Como si quisiera que yo insistiera. Pero no lo hice. No pude. Porque no sé cómo se hace eso. Porque mi mente necesita respuestas claras, no ambigüedades. Desde entonces, mantenemos una relación estrictamente laboral. Cordial, eficiente, distante. Pero yo no logro soltar ese nudo. Esa sensación de que pasó algo que fue real para mí, pero que no sé si lo fue para ella. Me cuestiono si todo lo interpreté mal. Si solo fue un reflejo emocional mío. Si me equivoqué al abrir una puerta que no supe cómo cerrar. Y no escribo esto esperando consejos. No quiero que me digan cómo superarlo ni que me analicen emocionalmente. Solo necesitaba escribirlo. Sacarlo. Ordenarlo. Porque dentro de mí, las emociones no siguen rutas simples. Se mezclan, se esconden, se acumulan. Y a veces, solo poniéndolas afuera es que puedo empezar a entenderlas. No estoy triste exactamente. Es más una sensación de extrañeza, de incertidumbre, de haber vivido algo que me transformó de una manera sutil pero profunda. Un cambio que no puedo nombrar del todo, pero que sé que está ahí. Algo que me mostró que, incluso en medio de la lógica, el control y la eficiencia, hay espacios donde las emociones pueden colarse. Incluso en alguien como yo. Si llegaste hasta acá, gracias. De verdad. Porque a veces, lo que más necesita alguien como yo no es una solución, sino ser escuchado. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.